Buenos días. Comenzamos el encuentro con expertos titulado El papel que juega la atención primaria en la detección de las demencias. Mi nombre es María Ángeles García y pertenezco al área corporativa de CEAFA. Lo primero, dar las gracias a todas las personas que se han inscrito a este encuentro y, por supuesto, al doctor Alberto Freire, que hoy nos acompaña y al que presentaré más adelante. Como saben, este encuentro con la red de expertos está organizado por la Red de Agentes Activos en la Detección Precoz del Alzheimer, una iniciativa de CEAFA que surge en el año 2021 con la idea de buscar y crear alianzas y sinergias entre agentes claves en la detección precoz del Alzheimer, que unen sus esfuerzos para un objetivo común que se divide en dos partes. El primero de ellos es difundir al máximo la herramienta prediagnóstica www.problemasmemoria.com como una manera de avanzar en la mejora del proceso diagnóstico al tiempo que se contribuye a sensibilizar y crear conciencia de la importancia que tiene la detección precoz de la demencia. A través de esta página web queremos ayudar con los problemas de memoria que están notando o detectando en un familiar o persona cercana. Se ofrece una serie de pruebas y cuestionarios que al resolverlos podremos ayudarle a decidir si los síntomas tienen la importancia suficiente como para que el familiar sea evaluado por un médico, ya que pueden formar parte o no de un problema serio de salud como la enfermedad de Alzheimer. Muy importante, en ningún caso debe interpretarse el resultado como un diagnóstico. Se trata únicamente de efectuar o no una recomendación para una evaluación médica. El segundo objetivo de la red es fomentar la educación de la ciudadanía y la implicación de los profesionales de la salud para poner en valor la importancia del diagnóstico precoz y certero como punto de partida ineludible para un abordaje integral del Alzheimer y de cualquier forma de demencia, buscando la intervención temprana y eficaz como manera de ampliar los periodos de calidad de vida de las personas afectadas y además como medio para luchar contra los diagnósticos tardíos o el infradiagnóstico. Actualmente, 7 organizaciones implicadas en el abordaje integral de la enfermedad de Alzheimer son las que formamos parte de esta red. CEAFA, la Confederación Española de Alzheimer, la SEG, Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, SEMERGEN, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMG, Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, SEN, Sociedad Española de Neurología, SEPSEM, Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental y SEPG, Sociedad Española de Psicogeriatría. Indicar que estos encuentros están financiados con cargo a la subvención del interés general del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Como en otros encuentros, recordamos que el chat está abierto para que puedan hacer preguntas y estas serán respondidas por el ponente al finalizar la ponencia. A continuación y para comenzar, presento al experto que hoy nos acompaña, el doctor Alberto Freire. Él es licenciado en Medicina General por la Universidad de Santiago de Compostela y especialista en Medicina de Familia. Trabaja en el Centro de Salud de Acea de Ama en el Ayuntamiento de Culleredo, contiguo al de La Coruña, y antes en Vimianzo, en plena Costa da Morte, con una población muy envejecida y aislada. Es coordinador del Grupo de Trabajo de Neurología y miembro del Grupo de Trabajo en Dolor y Cuidados Paliativos de la Sociedad Española de Médicos Generales y de la Familia, SEMR. Ha impartido múltiples talleres de exploración neurológica, deterioro cognitivo leve y manejo de la enfermedad de Alzheimer de atención primaria en congresos tanto nacionales como internacionales. Participó en la elaboración del documento de consenso Deterioro cognitivo leve en el adulto mayor y el curso online de deterioro cognitivo leve para médicos de España y que debido a su gran aceptación fue exportado a médicos de Hispanoamérica. Intenta divulgar el diagnóstico precoz de los deterioros cognitivos y el manejo del dolor crónico. Por favor, Alberto, puedes comenzar tu ponencia. Bueno, muy buenos días a todos y antes de nada, bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí a estas horas tan intempestivas. Mi ponencia va sobre el papel que juega la atención primaria en la detección de las demencias. Bueno, pues nuestra función sencillamente va a ser acompañar a los pacientes. Y casi después de haber dicho ya casi terminé mi intervención, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Este aforismo lo conocéis todos. Primum non nocere. Primero, no hacer daño. Y muchas veces los médicos podemos hacer daño tanto por activa como por pasiva. Por activa, y en este caso que estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer, del deterioro cognitivo, como antesala del diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, es no dándonos cuenta de que hay ciertos síntomas que podemos confundir y que pueden ser los síntomas premonitorios de una demencia tipo Alzheimer. Por ejemplo, pues problemas de ansiedad,
problemas de depresión, problemas de aislamiento. Eso, el hacer daño de manera activa. Y de manera pasiva es no haciendo lo que deberíamos de hacer, ¿vale? La verdad es que este aforismo es mucho más completo. Es primum non nocere, secundum cavare, que es prevenir en este caso todos aquellos factores de riesgo que pueden ayudar o pueden desencadenar una demencia. Todos sabemos que tiene que haber unos factores genéticos, pero aparte de esos factores genéticos tiene que haber unos factores de riesgo que si no los controlamos pueden dar lugar a que se manifieste la demencia. Y el tertium sanare, que es tercero sanar, tercero curar. Lamentablemente, pues esto en este tipo de enfermedad, por ahora, aunque parece que está cerca, pues todavía nos queda un poco alejado. Y este aforismo fue redactado por Scribonius Largus, que era un médico del emperador, el famoso emperador Claudio. Bueno, lo primero que tengo es que tengo para vosotros en general una mala noticia, y la mala noticia es que el anciano normal es normal. Se acabó o deberíamos de erradicar de nuestras consultas eso de que la memoria es cosa de la edad. Los fallos de memoria no son ni van asociados invariablemente a problemas de envejecimiento. Lo único que ocurre durante un envejecimiento normal, que es lo primero que tenemos que identificar, es que va a haber una lentitud de los procesos mentales, lo que nosotros llamamos fragilidad cognitiva. Imaginaros, por poneros un ejemplo, es exactamente igual que si nuestro cerebro fuera como un ordenador antiguo que se va llenando, cuyo sistema operativo está envejecido y si queremos meterle programas nuevos, pues eso va más lento. Eso es lo que pasa en un envejecimiento normal. Y lo que es muy importante, y fijaros que aquí lo he subrayado o lo resalto, es el seguimiento longitudinal. Siempre hay que tener una perspectiva en el tiempo, en la evolución. Lo voy a repetir a lo largo de la charla muchísimas veces y vais a ver la importancia que tiene. No solo como palabra, sino la importancia que esto conlleva, porque solo el médico de cabecera es la única especialidad donde vemos una evolución longitudinal de nuestro paciente. Si fuésemos capaces de establecer cómo evolucionan el deterioro cognitivo a lo largo del tiempo, fijaros que ya estamos hablando de longitudinal otra vez, veríamos que hay un envejecimiento normal, puede haber un pequeño deterioro que sería un deterioro cognitivo leve, que ahí el envejecimiento normal se puede estabilizar, puede evolucionar el deterioro cognitivo leve y el deterioro cognitivo leve se puede estabilizar o puede evolucionar hacia una demencia. Tenemos estos tres pasos, digamos. En el deterioro cognitivo leve, que es lo más importante y es la antesala y es lo que los médicos de cabecera debemos diagnosticar de manera precoz, las características que tiene es que no tiene unos criterios de demencia, esto vamos a apartarlo porque esto es muy médico, pero sí para todo el mundo, que solo están afectadas algunas funciones cognitivas en un grado superior a lo que sería un envejecimiento normal, pero esto es muy importante, que el paciente siga haciendo una vida independiente de la sociedad. Esto es, puede tener afectadas estas pequeñas funciones, pero el paciente puede seguir viviendo en sociedad y puede seguir viviendo él solo, sin ayuda. Por lo tanto, y teniendo en cuenta esta, nuestra función como médico de cabecera es, primero, valorar esas funciones cognitivas mediante lo que nosotros vamos a llamar test cognitivos breves y, por otro lado, como decía, valorar cómo esas alteraciones de las funciones cognitivas pueden afectar a la funcionalidad, pueden afectar a las actividades de la vida diaria. Los test cognitivos breves lo que nos van a permitir, y lo comentaba ahora María Ángeles, es un clivaje. El clivaje del deterioro cognitivo leve, la atención primaria es el sitio ideal. ¿Por qué? Porque los médicos de cabecera somos accesibles, porque estamos próximos al paciente, porque tenemos una continuidad de la enfermedad. Esto es, si nosotros detectamos un deterioro cognitivo leve, vamos a ver todo lo que ocurre en relación con ese proceso. A qué especialistas va, qué pruebas le hacen, qué analítica, cómo va evolucionando el paciente. Y para terminar, volvemos a la perspectiva longitudinal. Decía que los médicos de cabecera somos los únicos que vemos cómo nuestros pacientes evolucionan en el tiempo. Hay muchos que los vemos desde que la adolescencia y pasan a ser nuestros pacientes con 14, 15 años, los vemos cómo se desarrollan, cómo se casan, cómo pasan a ser padres, incluso llegamos muchas veces a atender a sus hijos, ¿no? Y el clivaje, quiero dejar muy claro que no es lo mismo que el diagnóstico. Lo comentaba María Ángeles antes. El clivaje lo único que nos dice es que hay una
probabilidad, una sospecha fundada de que pueda existir un deterioro cognitivo que, como decía, es el antesala de una demencia de tipo Alzheimer. En un momento que nosotros tenemos esa sospecha, tenemos indicios de probabilidad, se deben de derivar al segundo nivel asistencial, a los especialistas neurólogos, para que le hagan una serie de baterías mucho más complejas de rendimiento que desde luego nosotros en atención primaria no podemos hacer. Por lo tanto, nuestra función como médicos es detectar esas probabilidades. Y volvemos al principio. ¿Cómo lo vamos a detectar? Explorando las funciones cognitivas mediante los test, que va a haber de dos tipos. Unos test que vamos a poder aplicar directamente al paciente y una serie de cuestionarios que lo que vamos a hacer es pasárselos al cuidador principal, al familiar o al cuidador que está con ese paciente de manera continua y que nos puede dar una perspectiva mucho más objetiva de si existe o no existen esas alteraciones de las funciones cognitivas. Como veis aquí, os vamos a hablar solo de 5 test que he elegido y veremos ahora más adelante por qué. Bueno, he elegido estos test primero porque son muy rápidos y sencillos, muy importantes. No están influenciados ni por el nivel educativo del paciente, esto es, se puede aplicar a pacientes, por ejemplo, que sean analfabetos y no necesita habilidades grafomotoras. ¿Qué es este palabra de grafomotoras? Bueno, muchos de los test que teníamos hasta ahora llevaban mucho tiempo y eran complejos porque además se le decía al paciente que tenía que dibujar. Se le daba el papel, algo escrito en un papel a un paciente para que lo leyera y lo interpretara. Claro, si el paciente no sabe leer, o si el paciente, imaginaros, tiene una artrosis en las manos y no puede coger un lápiz, ya había un error en esos test. Por esto estos test que he elegido y de los cuales vamos a hablar son sencillos, son rápidos, no necesitan que haya un nivel cultural elevado, no necesitan habilidades de saber dibujar o saber pintar y por tanto son muy bien aceptados, tanto por el paciente como también es muy bien aceptado por el médico de atención primaria porque consume muy poco tiempo, muy pocos recursos. Y fijaros que la mayoría de las veces el paciente o el familiar se va a acercar al médico de cabecera con quejas sobre la memoria. Fijaros que hasta un 19% de los deterioros cognitivos llevan asociados quejas de memoria. Por tanto, todos estos test se van a basar precisamente en explorar ese campo, en explorar la memoria. Bien, el primero del que vamos a hablar es del fototest o del test de las fotos. Este es un test más estudiado en España, está desarrollado por un neurólogo español que es Cristóbal Carnero y elimina el factor lectura. El paciente lo tiene que leer. Y por otro lado, es muy breve, es muy fácil de interpretar y el paciente lo acepta muy bien. Fijaros que consta de 3 partes. En la primera vamos a tener 6 objetos donde le decimos al paciente que nos lo identifique, pero además le vamos a dar pistas, vamos a reforzar. Esto es, no solo nos tiene que decir el paciente que es un coche, que nosotros insistiremos, y veremos más adelante por qué, que hay un método de transporte. Le diremos que hay un instrumento musical que nos dirá que es la trompeta y veremos por qué. Una vez que el paciente nos identifica estos objetos, pasamos a decirle durante 1 minuto que nos diga todos los nombres propios del sexo contrario al suyo. Esto es, si el paciente es un varón, le diremos durante 1 minuto díganos todos los nombres propios que sepa de mujer. Y a continuación que nos diga todos los nombres propios de su propio sexo. Y al final le preguntaremos al paciente si se acuerda de los 6 objetos y si vemos que falla es cuando recurriremos a lo que acabamos de decir ahora, a recordarle, acuérdese que había un instrumento. Todo eso nos lleva a una puntuación que nos va a permitir si de verdad hay un deterioro cognitivo o no. Este test de las fotos, el del doctor Cristóbal Carnero, está libre, está online, con lo cual lo podemos cubrir los médicos online y ya nos da una puntuación. Y el doctor Carnero lo único que, digamos, exige es que conste quién es el autor de este test. Pero está abierto a todos los profesionales médicos, cosa que no ocurre con los test que teníamos antes. Aunque los utilizamos de manera libre, realmente lo que tendríamos era que pagar al autor por realizarlos. Bueno, pues el doctor Cristóbal Carnero lo pone a nuestra disposición de manera gratuita. El otro test es un test episódico que está validado en una muestra de pacientes tanto por un deterioro cognitivo donde predomina la alteración de la memoria como para la enfermedad de Alzheimer. Y es
una condición imprescindible con una pequeña modificación que veremos ahora del test episódico, que haya un cuidador que nos confirme si lo que nos está respondiendo el paciente pues es correcto o no. Fijaros que este es el test episódico y con solo cambiar las 3 primeras preguntas pasamos a tener el test episódico del cuidador que nos permite que este test lo pueda hacer el cuidador en casa, lo pueda pasar el cuidador en casa a su paciente, o muy importante, que se pueda utilizar en residencias, donde los cuidadores de las residencias los pueden pasar pues, a los residentes. Lo siguiente que tenemos es el cuestionario AD8, que como veis son 8 preguntas sencillas y que lo puede incluso autoaplicar el propio informador, el propio familiar. El doctor Carnero, el que desarrolló el test, el fototest, ha hecho un estudio mediante el cual ha demostrado que el cuestionario AD8, junto con cualquier otro test cognitivo breve, aumenta la probabilidad de detectar un deterioro cognitivo. En su caso, él lo estudió con su propio test de las fotos. Pero, como veis aquí en el estudio que publicó, la conclusión a la que llega es que mejora con cualquier instrumento para detectar deterioro cognitivo. Con lo cual, juntando dos tests, aumentamos la probabilidad de diagnosticar correctamente un deterioro cognitivo. Y fijaros que es muy importante por lo que veremos ahora adelante. El test del informador es también conocido como el IQ Code. Son 17 preguntas donde se las pasamos al cuidador principal o familiar, y esto es muy importante. Volvemos a lo de antes, la longitudinalidad, el tiempo, el espacio, porque lo que nos dice es la evolución en 10 años de ese paciente. ¿Vale? Bueno, hoy en día le damos mucho más importancia, como decía, a la evolución del propio paciente a lo largo del tiempo, y no como los test que había hasta ahora, que aparte de ser farragosos lo que hacían esto, obligaban a tener unas estadísticas donde tú comparabas el deterioro que podía tener el paciente con gente de su mismo sexo, de su misma cultura, de su misma edad y de su misma zona. Eso era un follón, porque tenía que haber muchísimas escalas para poder ubicar la puntuación que obtenías donde le correspondía. Todo esto hoy se ha simplificado, como habéis visto, por los 5 test, 6 que hemos presentado, y aparte insistimos en que hoy en día lo importante es lo que llamamos el declinar cognitivo sutil intraindividual, que parece que es tan complicado y sencillamente es ver cómo ese paciente evoluciona a lo largo de los años, de dónde empezó y dónde está ahora. Bueno, y quiero presentaros esta herramienta. Acordaros antes que hablábamos de la D8, hablábamos que la D8 junto con otro test cognitivo breve aumentaba la probabilidad de hacer un cribaje correcto. Bueno, y existe esta página, problemasdelamemoria.com, que sencillamente es aplicar a las nuevas tecnologías lo que acabamos de hablar. Fijaros, si esto lo ampliamos, y esto se puede hacer online, fijaros lo que tenemos. Acordaros, el AD8, que si lo juntamos a otro test cognitivo breve, que en este caso es el IQ Code, aumentábamos la probabilidad de diagnóstico. Y todo esto, de cribaje, y todo esto online, y que lo puede hacer el familiar, el cuidador principal, y que tiene la misma validez que hacerlo sobre papel. ¿Os lo creéis? Pues esto está demostrado. Muchas de las personas que participan en la red de detección precoz y que pertenecen a todas las sociedades que han anunciado al principio María Ángeles, han hecho un estudio que han publicado que se llama así: si su ser querido con síntomas cognitivos necesita ser visto por un médico, compruébelo usted en línea. Y sencillamente lo que hicieron fue coger el AD8 y el EQ-Code en papel, obtener una puntuación y después repetírselo al mismo paciente, pero online. Y la conclusión a la que llegan, fijaros, es esto, que los resultados son comparables, tanto en una versión como en la versión online. Y esta nueva versión de las nuevas tecnologías para mí es esencial para los médicos de cabecera, porque sencillamente ante una queja de deterioro cognitivo, tú solo tienes que darle la página al cuidador principal, y mientras que tú le pides analítica y le pides pruebas para comprobar si ese deterioro cognitivo puede venir de alguna otra patología, cuando las viene a buscar ya el paciente te trae una puntuación. Con lo cual eso te va a permitir el ya preparar todas las pruebas por si es necesario derivar al segundo nivel asistencial, que ya llevamos muchísimo tiempo adelantado, ¿no? Bueno,
Hemos visto la exploración, acordaros, del nivel cognitivo con los test, pero acordaros que la segunda parte más importante para saber si de verdad esto era una demencia es la capacidad funcional, la valoración funcional, cómo le afecta al paciente para seguir viviendo en sociedad. Y además esto es una característica, es una diferencia del concepto entre deterioro cognitivo leve y demencia, que es que haya o no haya afectación funcional, que el paciente sea o no sea dependiente. Bueno, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer mediante unas escalas de valor. Y vamos a medir varias actividades, lo que llamamos actividades de la vida diaria, que vamos a tener las actividades de la vida diaria básicas, como son el bañarse, el comer, unas que son instrumentales y nos faltan aquí, que veremos más adelante, que son las avanzadas, que son pues, las habilidades, las relaciones sociales, el leer. Bueno, pues para todo esto tenemos una serie de escalas que nos permiten saber si el paciente es independiente o no en su entorno. Bien, es verdad que si el paciente es independiente o no o en su entorno, va también a depender del estado afectivo, de los rendimientos cognitivos y del entorno social. Yo hablaba ahora hasta hace poco con María Ángeles y por eso quería resaltar la importancia que tiene el entorno social y por eso yo resaltaba que había trabajado en la Costa da Morte, en una zona de población envejecida y aislada. Lo que ha sido esencial hasta ahora, por lo menos en el medio rural gallego, es la ayuda que en los distintos pueblecitos entre todos se daban y que permitían que ese entorno, que los pacientes mayores siguieran siendo dependientes dentro de su entorno. Yo le ponía ahora un ejemplo. Yo tengo a mi padre con una fase por un ictus de hace 3 años. Ahora actualmente está con coronavirus y lleva una semana encerrado en casa. Bueno, mi padre, la recuperación de él ha sido el que volviese de la ciudad, de La Coruña, donde vivía y estaría ahora más o menos aislado, volver a su entorno, que es nuestro pueblo, donde nos criamos. Aquí en su pueblo, los amigos suyos de 80 años lo vienen a buscar, lo sacan a la calle, hablan con él se comunica o se esfuerza por comunicar. Bueno, esta semana que lleva encerrado con el COVID, no veáis el deterioro, la involución que ha tenido del no poder participar, interrelacionar con su entorno, ¿no? Por eso todo esto es muy importante en el caso del deterioro cognitivo. Bueno, tenemos varios instrumentos y varias escalas para medir la funcionalidad. Os sonará el índice de Bartel, que lo que mide son las actividades básicas, el aseo, el moverse, el hacer la comida, o las escalas del Auton y Brody. Son escalas muy específicas y que se usan mucho en las residencias. Pero todas estas escalas van a tener un problema, que es que hay unas escalas que a mayor puntuación, más dependiente es el paciente, y hay otro tipo de escalas que cuanto más puntuación, más independiente. Con lo cual es un follón, ¿no? Más, menos, menos, más. Tenemos que estar continuamente viendo cuál es la medición y cómo se analiza cada escala. Y además que hay escalas, como veis ahí, pues para distintas actividades de la vida diaria, sean las avanzadas, sean las instrumentales o sean las básicas. Lo ideal sería tener una escala para todo. Y sí que la tenemos. El problema es que es una escala que es española, que no es americana. Os voy a presentar el test de Monjil, que es el test desarrollado por una médico española, la doctora Rosa Monjil, que tuve el placer de hablar con ella. Como veis, es una escala que se divide en 3 apartados, pero que mide todas las actividades de la vida diaria, tanto las básicas, tanto las avanzadas, como las instrumentales. Con lo cual, en un solo test vamos a tener un análisis completo de la funcionalidad del paciente. Y además aquí es muy fácil, que es a mayor puntuación, mayor dependencia. Digamos que peor está el paciente. Con lo cual, todas las estrategias que apliquemos va a ser bajar esa puntuación. Pero no solo acaba aquí, sino que actualmente este test se está valorando para que el ir extrayendo varias preguntas de toda esa batería nos va a tener la misma validez que grandes escalas que tenemos para los síndromes geriátricos. Síndromes geriátricos son patologías que padecen nuestras personas mayores, como puede ser riesgo de caída, riesgo de desnutrición, riesgo de depresión, el riesgo de lo que nosotros llamamos sarcopenia, que es pérdida muscular por la pérdida de ejercicio. Bueno, pues sacando distintas
respuestas a todas esas que hemos visto antes van a tener la misma validez que el hacer unos grandes test, unas grandes baterías de pruebas para detectar estos síntomas. Con lo cual, todo esto lo que nos va a permitir con este test es planificar intervenciones y prevenir, adelantarnos a cosas que le puedan pasar a nuestros mayores o a gente con deterioro cognitivo con enfermedad de Alzheimer. Con lo cual va a ser una herramienta que si sigue desarrollando va a ser importantísima. Bueno, yo con todo esto ya voy a ir terminando. Lo mismo que María Ángeles me presentaba y ustedes todos han creído lo que les ha contado, pues bueno, donde hay papeles callan barbas, ¿no? Yo, como han visto, una de las manías que tengo es de intentar resumir todo y concentrar todo para que sea machacadito y que ustedes lo podáis comprender de la manera más fácil posible. Como decía María Ángeles, nosotros participamos junto con mis compañeros de Semergen, mi sociedad, la SEM, participó hace unos años un curso online de deterioro cognitivo leve. A mí me tocó pues, la parte de hablar del diagnóstico y de los tratamientos que había para el deterioro cognitivo y mi obsesión era un poco centralizarlo. Bueno, al parecer lo que hice pues llamó tanto la atención del patrocinador que elaboró estos dípticos en miniatura de bolsillo donde por un lado, a partir de las quejas cognitivas, vemos que hay una serie de escalones para seguir para llegar al diagnóstico y por el otro lado, una vez que teníamos el diagnóstico del deterioro cognitivo, todos los posibles tratamientos que había en ese momento para tratar el deterioro cognitivo, ¿no? Y aquí, bueno, pues hablábamos de las pruebas que teníamos que hacer, de las analíticas, importantísimo el actuar sobre los factores de riesgos, la hipertensión, la diabetes, las apneas del sueño, la fibrilación auricular y todos la dieta equilibrada que había para realizar el tratamiento. Y por otro lado, lo último que he hecho este año, pues como decía, era el promocionar y el hablar de esta página www.problemasdelamemoria.com en el congreso de mi sociedad que tuvo lugar en Bilbao, ¿no? Y donde durante pues, una píldora neurológica presenté todos estos test y presenté pues, la ayuda que va a suponer esta herramienta para nosotros. Tal fue así que llamó la atención de digamos, la prensa especializada y a raíz de ahí salió una entrevista pues, donde me permitieron también volver a potenciar y volver a incidir sobre esta página de problemasdelamemoria.com. Y ya para terminar, bueno, pues le quiero presentar esto. Esta es la casa donde Alois Alzheimer vivió mientras que estudió su carrera de medicina en Turingia. Esa es la placa y apareció esta pintada. Muchos creéis que es un acto o creeréis que es un acto vandálico, otros dirán que es el humor negro. Yo creo que es una expresión máxima de agradecimiento a una persona que dio su vida por el diagnóstico, su vida profesional, el diagnóstico de esta enfermedad. Y que si tenéis tiempo, leer su biografía porque es interesantísima. Y esta pintada lo único que dice es: Alois, nosotros nunca te olvidaremos. Pues muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a disposición de las preguntas que podáis hacerme. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Te voy a hacer algunas preguntas que nos han hecho llegar a través del chat. La primera de todas es si desde atención primaria se tiene que hacer un seguimiento de la medicación ligada a la demencia o sería neurología o psiquiatría quienes deberían hacerlo. Vuelvo a decir lo mismo, nuestra función como médicos de primaria es la longitudinalidad, el tiempo y lo que hablábamos antes, que era la continuidad. La gente confunde continuidad con longitudinalidad. Longitudinalidad es ver al paciente a lo largo del tiempo, de su vida, de sus enfermedades, y la continuidad es ver todos los procesos que tienen que ver con la misma enfermedad. Por lo tanto, imaginaros, en una enfermedad o una demencia de tipo Alzheimer, nosotros tenemos que ver las pruebas diagnósticas, cómo lo diagnostican, los informes de los distintos especialistas y, por supuesto, ver o comprobar la toma de la medicación. ¿Qué ocurre? La medicación que actualmente tenemos para retrasar, lamentablemente solo es para retrasar la evolución de la enfermedad de Alzheimer, es una medicación muy específica del segundo nivel asistencial. Pero bien es cierto que ante la tardanza o la dificultad del acceso al segundo nivel asistencial, el médico de cabecera sí está capacitado pues, para ajustar o para supervisar esa medicación.
esa medicación tan específica, lo que no hace el médico de cabecera por ahora es el prescribirla. Pero sí no hay ningún problema en continuar o el supervisarla. Yo tengo muchos pacientes que a lo mejor tienen secundarismos con esa medicación y procuro ajustarla o procuro disminuirla. Tengan ustedes en cuenta que la memantina y muchos de los fármacos que se utilizan, es más, los médicos de cabecera no podemos ni prescribirla, que tiene que ser con un informe médico. Perdón, un informe médico del segundo nivel asistencial. Eso es. Perfecto, gracias. Tenemos una pregunta más. Dice, ¿disponen de tiempo suficiente para hacer cribajes? Ahora, si hay compañeros míos de primaria, se me van a echar encima. Ahora, con estas herramientas, sí. Es que no necesito tiempo. Hace unos años yo, cuando habíamos hecho el documento, había participado en el documento de consenso de deterioro cognitivo leve, mi obsesión era el facilitar a los médicos de cabecera los test que daban mayor rendimiento y aplicaban menos tiempo. El mío por excelencia, y aparte que es de un neurólogo español, era el test de las fotos. Es que son 4 minutos. Y ya nos olvidábamos de los test farragosos, como era el que era patrón oro hasta ese momento, que era el Minimental. Pero es que ahora ya ni necesito esos 3 minutos. Porque a mí en un momento que un paciente o un cuidador se me acerca para decir que cree que hay un deterioro cognitivo, una alteración de la memoria, que es como se presentan el 99% de los casos, yo mientras que le pido una analítica para ver si esa alteración de la memoria puede ser, imagínense, por una falta de hierro, por un problema de tiroides, por falta de cualquier vitamina, mientras que yo le pido la analítica, veo los resultados, yo ya le digo al familiar, mire, entre usted en esta página, www.problemadememoria.com, haga usted el test y me trae los resultados. Con lo cual, yo cuando el paciente vuelve a la consulta tengo esos resultados del cribaje, tengo la analítica y yo ya, si necesito, ya puedo derivar al segundo nivel asistencial, que ya va con las pruebas de sospecha hechas. Incluso hay algunas zonas, y es una guerra que tenemos los médicos de cabecera, que estamos exigiendo que el médico de cabecera pueda pedir TACs, ya que no resonancias de cerebro, que sería la prueba ideal para diagnosticar una enfermedad de Alzheimer, por lo menos un TAC para descartar que esa alteración de la memoria sea debida a un proceso expansivo, o sea, que haya un tumor o que haya cualquier otra cosa. Con lo cual, si yo puedo hacer todo esto, ustedes me facilitan y online me hacen los test de cribaje, yo hago la analítica y yo puedo pedir un TAC, esa persona, en caso de derivarla al segundo nivel asistencial, ya lleva mucho trabajo avanzado. Bueno, yo creo que esta pregunta también está respondida. Dice si se puede pedir a su médico de cabecera o su médico de atención primaria que aplique a un familiar un test en concreto, ¿no? ¿Y qué test sería el más usado? Vamos a ver, un test en concreto, nosotros tenemos que utilizar el test que mejor manejemos los médicos de primaria y cualquiera de ellos es válido, ¿no? Cualquiera de ellos. Al hacer eso de uno concreto es que no tiene razón de ser. Yo lo que busco es detectar o hacer un cribaje de deterioro cognitivo. Me es igual con el test, con tal de que sea válido. ¿Yo cuál es el que prefiero? Pues yo personalmente prefiero el test de las fotos. ¿Por qué? Usted, bueno, yo siempre me acuerdo cuando antes de que saliera y se potenciase el test de las fotos, nosotros utilizamos un test que era el TAM, que no sé si eran 30 preguntas. Claro, usted imagínese en la Costa da Morte preguntándole a un paciente de 70 años, aislado, en ese momento estaban con la moción de censura, que ni yo lo sabía quién era el presidente del gobierno. Es que no lo sabía yo en ese momento ni yo. O preguntándole a un paciente, diciéndole, mire, es que ¿cuántos gramos son medio kilo? La respuesta siempre era muy gallego. Era decir, hombre, no, Alberto, medio kilo es medio kilo. Vale, pero claro, a ese nivel, de ese nivel de cultura, tú no le puedes pedir que te diga que eran 500 gramos, ¿no? Con lo cual, no era útil. ¿Qué ocurre ahora con el test de las fotos? Es que el paciente ni tiene que saber leer, ni tiene que saber escribir, sencillamente es identificar con su lenguaje unas imágenes, darles nombre y recitar de carrerilla nombres de varón y nombres de mujer. Punto. No hay nada más que hacer. Es el gran problema que teníamos, vuelvo a decir, con el Minimental, ¿no? El Minimental, el paciente tiene que dibujar, tiene que copiar. Al paciente se le da escrita una orden en un papel, la tiene que leer y la tiene que interpretar, ¿no? Claro, o imagínense que el paciente tiene cataratas y no ve bien, ¿no? Las imágenes del fototest tú las puedes ampliar en la pantalla del ordenador y el paciente la ve o sí o sí. Correcto. Pero bueno, insisto, yo estoy hablando de mi consulta. Yo ese problema, digamos,
y los médicos de cabecera que quieran lo tienen superado. Es que sencillamente es usar la herramienta que hay en problemas de memoria, que son el AD8 y el IQ-CODE juntos. Correcto. Dice, el médico de atención primaria, una vez que es derivado al especialista, vuelve a aplicar estos test para verificar si el deterioro cognitivo ha evolucionado o ya no es necesario. Primera aclaración, que a nosotros no nos gusta nada. Los médicos de cabecera también somos especialistas. Yo por eso digo del segundo nivel asistencial. Somos especialistas en nuestra materia, que es la medicina general y la medicina de familia. Vuelvo a decir, estos test que yo acabo de presentar son test del primer nivel, o sea, del médico de cabecera de atención primaria, que es para detectar una probabilidad. Cuando tú lo envías al segundo nivel asistencial, es que, al neurólogo, es que ya vas con una sospecha. Con lo cual el neurólogo lo que no va a hacer es bajar de escalón y volver a hacer los test. En ese momento, el neurólogo lo que va a hacer es derivarlo. Me imagino que tendrán un gabinete de psicología o de psicometría, donde sí ya son test mucho más específicos, mucho más amplios, donde se miden campos concretos y se detecta si de verdad es o no es y qué tipo de demencia es. Correcto. No, Y no sería tendría razón de conveniente... ser el mandarlo al segundo nivel para volver a usar pruebas Sí. que ya están hechas, ¿no? Eso es. ¿Y sería conveniente, por lo tanto, que esos test de segundo nivel que se hacen en el segundo nivel se volvieran a repetir para ver la evolución? Es que precisamente se van repitiendo para ver cómo va la evolución del paciente, para ver si ese deterioro cognitivo está estancado. Acuérdese de que, bueno, ¿qué les voy a decir yo a ustedes que no sepan? Que las distintas escalas que hay de la enfermedad de Alzheimer, pues tienen grados, ¿no? Y bueno, y se van cambiando los grados si la enfermedad va evolucionando. ¿Cómo sabemos si la enfermedad evoluciona o no? Pues precisamente midiéndolo. ¿Cómo lo medimos? Con esos test específicos. Nos dice cómo se captan los posibles enfermos que no acuden a la consulta. Según Alzheimer Internacional, hay un 75% de personas con deterioro cognitivo leve, con Alzheimer, bueno, con otras Sí, sí, demencias sí, y que no sí. están diagnosticados. Es A decir, ¿qué se ver, puede hacer en este campo? Pues mira, primero las campañas de información y segundo, herramientas de acceso fácil como las que hay en la página de problemas de memoria, ¿no? Muchas veces a lo mejor, a ver, no tendría o muchas veces no es factible en atención primaria el hacer una búsqueda activa de todas las patologías que pueda haber, porque fíjese, bueno, hipertensión, diabetes, pero sí es verdad que nosotros tenemos una ventaja y que la gente no se da cuenta, los que nos están escuchando. Longitudinalidad. El médico de cabecera conoce a su paciente. El médico de cabecera va a detectar en las distintas consultas si ahí hay un cambio de comportamiento, con lo cual ya te está saltando el alerta. Mira, hay unos estudios muy bonitos y cada vez ahora están saliendo más, y además acaba de salir uno en relación a la demencia, que dice que aquellos pacientes diagnosticados de demencia que mantienen el mismo médico de cabecera mejoran en el tratamiento, tardan más en evolucionar al segundo nivel. Y estudios superiores que abarcan todas las enfermedades dicen que aquellos que no cambian de médico de cabecera ingresan menos en urgencias, tienen menos complicaciones de las enfermedades crónicas. Por lo cual, bueno, vuelvo a decir lo mismo. La ventaja que tiene el médico de cabecera es el conocimiento y la visión del paciente a lo largo de muchísimo tiempo, ¿no? Nos dicen, ¿recomendaría usted que a partir de cierta edad nos aplicásemos esos test prediagnósticos? A ver, yo lo recomendaría cuando alguien nos diga que nos encuentra algún tipo de deterioro cognitivo de memoria. ¿Vale? Yo, si es una persona normal y que no ve que tenga lagunas que le afecten, pues yo creo que tampoco es necesario el agobiarse o el ponerse nervioso por hacer los test. Otra cosa es cuando nosotros, y fíjese que los dos test que hemos puesto en problemas de memoria son para que los haga el familiar. Yo sí recomendaría a cualquier familiar que vea problemas de memoria en su ser querido, es que pase esos test, ¿no? Fíjese también que los test están recomendados a partir de los 65 años, ¿vale? Entonces, yo sí lo recomendaría, porque tú puedes llegar al médico de cabecera, mire, yo he detectado esto y aquí traigo los resultados del test. Vuelvo a decir, es probabilidades, es clivaje. El médico de cabecera será el que encargue otra serie de pruebas para verificarlo o no, ¿no? Yo, si me permiten, les voy a contar una cosa muy curiosa que pasó esta consulta. Yo se lo recomendé a un paciente que se quejaba de memoria y lo pasó su mujer. Cuando volvió me decía, los dos presentes, me decía,
tengo a mi marido enfadado porque dice que he exagerado mucho lo que ponía y tal. Bueno, se empieza a ver y la puntuación era absolutamente normal, pero él decía que tenía problemas de memoria. Empiezas a investigar, claro, los problemas de memoria eran porque había una situación social que a él le estaba preocupando, que le mantenía todo el día ocupado, que él había calculado unas expectativas que se habían frustrado con un cambio de ley, y eso era el deterioro de memoria que tenía, ¿no? Ujú. Nos hablan de aquellas personas que viven solas, ¿cómo se pueden detectar? Tal vez la pregunta sería, ¿ustedes saben generalmente que hay personas que viven solas? ¿Sería conveniente hacerles, si se nota que hay una serie de síntomas, hacerles esos test? Por supuesto, si se notan esos síntomas y esos test, ¿quién los haría? Ahí sí que lo haríamos en papel los médicos de cabecera, ¿no? Fíjese que, a ver, uno, como decía antes, la alteración de la funcionalidad, es que el gran problema, y llevamos como estos 15 días en la prensa especializada hablando de ello, es que una de las grandes, vamos a llamarlas enfermedades de nuestra sociedad, es que es la soledad de los ancianos. Y claro, si tú no interaccionas, si tú no hablas, si tú no tienes gente con quien salir, es que el cerebro se atrofia. Acuérdese de aquella cosa de que el órgano crea, la función crea el órgano. Y es verdad, ¿no? Yo acabo de poner el ejemplo personal de mi padre. O sea, en una semana, pues el deterioro de comunicación, la hipoexpresión ha sido brutal. Estoy deseando sacarlo a la calle para que vuelva a estar con los colegas y volver a hablar y vuelva a interaccionar, ¿no? Correcto. Nos preguntan sobre cuál es su opinión sobre el lecanemab. A ver, yo como médico de cabecera, la verdad es que tengo pocos conocimientos. No me voy a poner aquí a dar una charla y decir que conozco algo que no conozco, lo desconozco, y no me atrevería yo a lanzar ninguna opinión ni ningún juicio sobre él. Yo creo que de aquí a unos años va a haber una revolución en el mundo de la enfermedad de Alzheimer y las demencias, y las pruebas las tenemos ahí, ¿no? De que fármacos que parece que los retrasan, que lo mejoran, nuevas técnicas, que espero que el año que viene compañeros de alguna sociedad científica, de la de neurología, ya lo propusieron el otro día en una reunión, que va a haber una revolución a nivel de pruebas diagnósticas que nos va a poder permitir diagnosticar con certeza y cuanto antes pues, las demencias de tipo Alzheimer, ¿no? Ya le digo, no me atrevo yo a meterme en charcos que no me corresponden. Perfecto. Tenemos una pregunta más. Dice, buenos días, está claro la importancia de la detección precoz, dice, pero ¿qué está ocurriendo que aún desde esa atención primaria no conseguimos que se deriven a tiempo a los especialistas, o sea, al segundo nivel, pues para tener ya un diagnóstico certero? Si hay algo que, bueno, en lo que se puede actuar a tiempo, bueno, es una forma de dejar a las familias tranquilas. A ver, pues yo voy a meter aquí el ramalazo reivindicativo, ¿no? Parece que hasta ahora el problema era toda la prensa y todos los titulares capciosos era que primaria estuvimos encerrados, cerrados, perdón, que no accedía, la gente no accedía. Parece que eso no es el problema ahora, porque la noticia parece que el problema son las listas de espera. Con lo cual, pues va a ser que no era nuestro problema que estuviésemos cerrados, ¿no? ¿Cómo solucionarlo? Yo creo que debería de haber, y en algunos sitios ya la hay, debería de haber unas vías rápidas de acceso al segundo nivel asistencial, ¿no? En el momento, yo no le encuentro razón de ser, en el momento que yo he hecho un cribaje, que yo tengo una sospecha fundada y unas probabilidades de que haya una demencia, yo he hecho una analítica que he descartado que eso pueda venir de una enfermedad, de cualquier otra alteración, vamos a llamarle funcional, de un déficit vitamínico, de una alteración de tiroides, que yo pueda hacer un TAC y vea que no hay un proceso expansivo que es responsable de deterioro cognitivo. No sé por qué hay que esperar 4 meses a que lo vea el segundo nivel asistencial. Debería de ir más rápido. La solución no me corresponde a mí como médico, le corresponde a los gestores, el implementarla, ¿no? Y aparte de darse cuenta que ya hemos pasado de una sociedad donde lo que prevaleciera eran las enfermedades agudas, ¿vale?, a una población envejecida donde lo que está prevaleciendo es la cronicidad. Y por lo tanto nos tendríamos que volcar en dar solución a esas patologías crónicas, por lo menos en el diagnóstico, ¿no? Y indudablemente también pensando en las familias, porque yo entiendo que es un sufrimiento el que la familia esté esperando meses y meses a que le hagan la resonancia, que le hagan una resonancia volumétrica para detectar la enfermedad de Alzheimer y para ponerle el tratamiento. Y mientras pasa ese tiempo, eso es una carga familiar que tienen que asumir las familias. Ya no hablemos de que si trabajan, sí que
Yo por eso siempre insisto muchísimo en que todos los pacientes que tengan esta sospecha que se pongan cuanto antes en contacto con las asociaciones de pacientes con Alzheimer, porque creo que vuestra función es esencial, ¿no? Somos llenado mierda. Uy, Un creo momentito que se abrió hoy un micro. Sí, se ha abierto un micro. Por favor, os pedimos a todos que no abráis los micros. Tengo una pregunta más que nos han hecho llegar. Dice, ¿qué otras patologías o enfermedades no neurológicas pueden causar deterioro cognitivo? Bueno, a ver, hay muchísimas, desde cualquier estado carencial de vitaminas, imagínese vitamina B12, ácido fólico, anemias, enfermedades de tiroides, insuficiencia renal, problemas hepáticos, hay muchísimas. Por eso es esencial la analítica. Y como decía Sherlock Holmes, en el momento en que descartamos todo lo posible, lo que queda, por muy improbable que sea, es lo que es, ¿no? Entonces, muchas veces es, como esto, las pruebas de imagen pueden tardar un poco y tal, tu primera función es descartar cosas que sí están a tu alcance y que son probables, ¿no? La medicina siempre es, que eso muchas veces el paciente no lo entiende, la medicina es un trabajo de probabilidades, ¿no? Siempre hay que pensar en lo que es más probable. Y cuando lo que es más probable no es, lo que queda es lo que es. Correcto. Nos preguntan si los test prediagnósticos, a algunos de ellos se han adaptado, lo que usted decía, al hecho de que a lo mejor la persona no tuviera excesiva cultura. Ahora con ese nuevo perfil de personas, los test van a estar adaptados a esos nuevos perfiles. Es que ya lo están. Están No, claro, adaptados. yo no voy a adaptar. A ver, imagínense, el famoso mini-mental. El mini-mental es lo que es. No se puede adaptar, es lo que es. Si se intenta adaptar ya no sería mini-mental. Y ya todas las pruebas de validez que han hecho con el mini-mental habría que volver a hacerlas, ¿no? Por ejemplo, el mini-mental te dice que todas estas pruebas que necesitan habilidad o cultura o ver y tal, que no las puntúes y que después hagas una regla de 3. Si la puntuación tenía que ser 30, pues hay 3 que no contestas, haces la regla de 3. Vamos a ver, ¿para qué voy a andar con esa regla de 3 y perder el tiempo en un test cuando tengo el test de las fotos? Es que no tengo que adaptar nada, que ya no me exige ni que el paciente sepa leer, ni que el paciente sepa dibujar. Es que es ilógico. O utilizar un AD8, que sencillamente es contestar sí, no o no sé. O lo que hablábamos antes, el IQ-code, que seguramente el familiar dice ha empeorado, no ha empeorado, está igual, ya no necesita esas habilidades. Con lo cual, hombre, yo lo primero que hago, al final, los médicos lo que buscamos es facilidad y eficiencia. O sea, obtener los resultados en el menor tiempo posible y con, entre comillas, el menos esfuerzo, no menos esfuerzo, la actividad que menos tiempo nos consuma. Si yo tengo el fototest que tardo 4 minutos en cubrirlo, ¿para qué me voy a meter en un test más farragoso? Que aún encima el fototest ha demostrado que tiene la misma validez que otro más farragoso, ¿no? Y vuelvo a decir, no me gusta nada lo de prediagnósticos. Son test de cribaje. Sencillamente lo que me van a indicar son probabilidades. Que incluso a lo mejor esas probabilidades, después en el segundo nivel asistencial, al digamos hacer test que hilan más fino, no se demuestran. Saquemos de la cabeza de que estamos diagnosticando. No, estamos seleccionando a aquellos pacientes que podrían tener probabilidades de tener un trastorno cognitivo. No que lo tengan. Se confirmará en el segundo nivel asistencial, pues con test mucho más finos. Perfecto. Bueno, pues no hay ninguna pregunta más en el chat, así que bueno, voy a dar paso a mi compañera María Ángeles para que dé el cierre al webinar. Muchas gracias, Alberto. Encantada. A ustedes. Gracias, Raquel. Bueno, pues acabamos ya este encuentro con expertos, no sin antes agradecer al doctor Alberto Freire haber compartido su tiempo y conocimiento con todos nosotros. Muchas gracias por tu exposición, por darnos a conocer el gran trabajo que desarrolláis en atención primaria para favorecer el cribaje y poder confirmar así la sospecha de un posible deterioro cognitivo. Y por supuesto, por darnos a conocer las herramientas de las que disponéis para esta labor, entre las que se encuentran problemasmemoria.com. Por último, anunciamos el próximo webinar organizado por CEAFA que se celebrará el próximo jueves 10 de noviembre a las 11 de la mañana y su título será Diagnóstico precoz y certero y será impartido por el doctor Juan Fortea Ormaechea, vocal del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología,
Como siempre, difundiremos la información sobre este webinar y podréis realizar la inscripción correspondiente. De esta forma, damos por finalizado este encuentro con expertos. Buenos días a todos. Hasta luego.